Bueno, hoy empezamos un nuevo tema. Tiene que ver con control de acceso al medio. Se llama subcapa 1.5 porque, como les había explicado, OSI ha tardado tanto en salir que, aún así, cuando lo han presionado, han tenido que hacer algunos parches. La capa 2 se supone que es la capa de enlace y esta buscaba la forma de conectar dos dispositivos. Cuando hay dos equipos que se conectan, una persona está hablando con la otra por teléfono, no necesita saber su dirección. Ya han establecido la comunicación. Pero ¿qué sucede si una persona quiere hablar con alguien y no sabe la dirección de ese alguien? Entonces va a mandar algún broadcast y alguien tiene que contestar. Entonces, lo que se han visto, el inconveniente que se ha visto en OSI era justamente que cuando se quería habilitar ese tipo de mecanismo, el acceso al medio no era el adecuado, no era controlado. Y el hecho de ese acceso al medio, de compartir ese medio, ese canal, provocaba de alguna forma conflictos. Esos conflictos son las colisiones. Por eso es que se ha creado o se ha dividido el nivel de enlace en dos subcapas. La que vamos a estudiar hoy día se llama control de acceso al medio y una superior que no recibe el nombre de 1.5, sino que directamente se denomina 2, el control de enlace lógico. Hemos hablado de que si compartimos un canal, por ejemplo, este canal que estamos utilizando, para que veamos de qué estoy hablando, por favor, en este momento todos habilitan su micrófono, dicen su nombre completo y apagan su micrófono. Yo trigo con David. José Demetrio. Montaña Kevin. Del Guido Momento Copia. ¿Alguien ha entendido algo? No. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Choques de interferencia. A eso le llamamos colisión. Justamente cuando hay colisión de información, hay pérdida de información directamente. No es como un choque vehicular donde puede haber algún tipo de pérdida material, pero no pérdida de vidas, etcétera, etcétera. Hay una discriminación en las pérdidas. Cuando hay colisión en la información, es pérdida total. Entonces, estas colisiones se van a dar porque todos estamos accediendo a un mismo medio. Si no generamos un protocolo, una forma de organizarnos, va a ser difícil que podamos comunicarnos. ¿Cuál sería la forma de organizar esta charla, por ejemplo, o el protocolo de esta charla? ¿Alguien me puede decir? Designando tiempos, tal vez, para que Ok, no todos hablen al mismo tiempo. está bien. Si se dan cuenta, cuando yo pregunto algo, dejo de hablar y alguien contesta. Y si hay dos personas que contestan al mismo tiempo, trato de darle el turno a una de ellas. Entonces estamos designando tiempos o turnos para hablar y generamos una especie de lenguaje de nuestro protocolo para decir, si me callo y pregunto algo, es que estoy esperando respuesta y alguien tiene que hablar. El primero que empieza a hablar va a hacer que los demás que quieran hablar esperen a que el primero que hable termine. Cosas así. Entonces estamos generando de alguna manera una forma de comunicarnos, una forma de organizarnos. Y a esto le llamamos protocolo como tal. Ahora, ¿cómo sabemos que un canal está ocupado y queremos evitar que haya colisión? ¿Cómo sabemos que este canal que estamos usando en este momento está ocupado? ¿No se dan cuenta? ¿Cuándo está ocupado y cuándo está libre? ¿Se ha perdido la comunicación o no quieren contestar? ¿Cómo se sabe que el canal está ocupado? ¿Me escuchan? Sí, Inge. ¿Cómo sabemos que el canal está ocupado?
Parecido, bueno, utiliza un mecanismo parecido al de Wi-Fi, al de espera y escucha. ¿Ok? Mientras tú estás hablando, yo no puedo hablar. Y si pregunto algo, espero que alguien hable. Sí, Entonces, esa es la idea. Sabemos que el canal está ocupado porque estamos escuchando a alguien en el canal. Si escuchamos a alguien en el canal, lo consideramos ocupado y no vamos a hablar, porque si hablamos, provocamos directamente colisión y se pierde la información. Estamos en esa idea. ¿Está bien? Entonces, vamos a utilizar un simulador antiguo, pero es bastante útil, que nos va a permitir entender colisiones. Esta es una versión muy antigua de Packet Tracer, la tengo desde hace mucho tiempo, y me gusta usarla porque me gustan sus simulaciones. Ya no las representan de la misma manera actualmente. Aquí tenemos un hub que está conectando 3 computadoras. Una topología estrella, nada difícil de entender. Vamos a mandar mensajes de un equipo a otro. La PC0 va a mandar un mensaje a la PC1. ¿Cómo va a funcionar? ¿Alguna idea? ¿Qué va a pasar cuando el mensaje llegue al hub? se va a repartir a todos los puertos. Ok, veamos eso. Vamos a ver, la animación no está muy interesante. Veamos otra vez. Ahora es mucho mejor. Podemos ver que si se parte, la PC2 descarta el paquete, la PC1 lo toma. No parece que hubiese inconveniente, ¿verdad? Es su forma de trabajar, es broadcast. Veamos una otra topología con hubs también, pero muchos más hubs que uno. Aquí tenemos entonces una serie de hubs, 12 hubs y diferentes máquinas para conectar. ¿Habrá inconvenientes ahora? Vamos a intentar mandar mensajes de la PC1 a la PC10. La PC1 está aquí y la PC10 está aquí abajo. ¿Está bien? Va a pasar por 1, 2, 3, 4, 5 hubs en el camino. ¿Qué va a suceder? Se va a repartir a todos los canales. Por todo lado. Y va a generar una congestión, pero no sé si una colisión. Veamos. El paquete llega al primer hub, el hub reparte por todos los puertos disponibles. Llega al segundo hub, se parte por todos los puertos disponibles. Llega al hub 6, al hub 8, al hub 12. Y al final la PC10 recibe el mensaje. Nada extraño, una alta congestión de paquetes, pero nada extraño. Todo está bien. ¿Qué sucede si mandamos al mismo tiempo de la PC5, que está aquí, a la PC11, que está por aquí, la PC4, que está aquí, la PC5 a la PC2, la PC4 a la 11, etcétera, etcétera? Tenemos múltiples paquetes para mandar, no solo es uno. Y al mismo tiempo, ¿qué va a suceder? Lo mismo del anterior, solo que con colisiones. Vemos, entonces, los paquetes salen de sus orígenes, llegan al primer hub y ¿qué pasa? Fíjense que este paquetito está sano, pero que lamentablemente se pierde en el tercer hub, porque colisiona, choca con otras colisiones que ya existían. ¿Por qué las colisiones se propagan? ¿Por qué la colisión no se queda ahí? Lo vamos a ver. Fíjense que en esta primera parte todos van a salir, tenemos una segunda y ahí colisionan. Este todavía no ha pasado, este está bien. Pero estas colisiones se van a generar en broadcast también. ¿Pero qué se va a generar? Ya no es la información real, sino la información de que ha existido una colisión. Tiene que llegar al equipo originador del mensaje, pero como el hub maneja broadcast, no le queda otra que mandar por todo lado para que el originador del mensaje vuelva a mandar el mensaje. Esa es la idea. Veamos una siguiente instancia. Este paquetito todavía está bien. Entonces, fíjense, todos estos ya se han enterado que ha habido colisiones. Si eran el originador del mensaje, estos van a volver a mandar.
Este paquete está bien, pero aquí existen 3 notificaciones de colisión que van a cruzarse en este hub. Y provocan que se dañe el paquete que estaba bien. Y que obviamente después no sirva de nada. Ningún paquete llega a destino. Ninguno llega a destino. Veamos qué sucede con la función o con el trabajo de un switch en lugar de un hub. Veamos un switch. Simple, este es un switch que tiene la topología estrella, lo mismo que el hub, o sea, no significa que sea estrella o árbol porque está en esta ubicación, podemos simplemente, está en simulación por eso, puedo colocarlo como el anterior, como si fuese el hub, que estaba de esa forma, ¿no? No importa. Hago la simulación. En la simulación la PC0 va a mandar a la PC2, la 0 va a mandar a la 2. ¿Qué va a suceder cuando el mensaje salga de la 0 y llegue al switch? El switch analiza a qué puerto tiene que enviar para que llegue a la PC2. Un switch es un conmutador, aunque sea redundante en 2 idiomas, no importa. Mientras que un hub es un concentrador. Veamos qué sucede. Llega al switch y el switch ya no hace broadcast. Llega el otro mensaje, el switch no hace broadcast. Ah, ideal. Si mando al mismo tiempo distintos paquetes en distintos destinos, ¿provocaré colisiones? No. No, porque el switch ya está haciendo el trabajo de conmutar, ya no genera un dominio de colisión. Cada hilo, cada entrada es su propio dominio de colisión, mientras que en un hub todo esto es el dominio de colisión. Otra cosa es que todo esto para el switch es dominio de broadcast. Sí, si tiene que hacer un broadcast lo va a hacer a todos, pero su dominio de colisión se restringe a un solo enlace. Mientras que en el hub, todo es dominio de colisión y todo es dominio de broadcast. ¿Se entiende la diferencia? Vamos a volver a... Vamos a volver a ver el ejemplo de los hubs. Y vamos a simplemente reemplazar este hub que está al centro. Podríamos reemplazar cualquiera, pero para propósitos prácticos vamos a ponerle un switch. ¿Está bien? En lugar de ese hub. Vamos a conectar. ¿Con qué tipo de cable tendría que conectar el switch hacia los hubs? ¿Un cable directo o un cable cruzado? UTP. Directo. Cruzado. A ver, ¿directo o cruzado? Cruzado. Directo. Cruzado. Cruzado. Se coloca directo cuando es una computadora hacia el hub o hacia el switch. Entre 2 dispositivos se tiene que utilizar. ¿Dónde están? Cruzados. Aquí, bueno. No me acuerdo si es con la tecla Shift que se maneja, pero bueno. Estoy haciéndolo en tiempo real, significa que no he apagado, por eso están funcionando. Si es que están mandando información, sigue mandando información. Estoy conectando en paralelo mi propio switch con los hubs respectivos. No me interesa identificar los puertos, ni nada, bueno, ya lo tengo. Ahora tengo este hub y tengo en paralelo este switch. Estoy generando mucha redundancia, así que voy a borrar el hub, lo he apagado. Acabo de hacer un reemplazo de un hub por un switch. ¿Qué va a suceder con mi simulación? Primero voy a probar la PC1 a la PC10. ¿Se acuerdan que propagaba un montón? Veamos qué sucede. Obviamente sigue pasando por hubs, los hubs van a hacer su trabajo, pero cuando llegue al switch, ya no va a ser un broadcast. Ah, interesante. Llega al destino. Veamos ahora cuando todos mandan al mismo tiempo. ¿Se acuerdan que había un mensajito que estaba rescatable porque más antes en los hubs han chocado? Veamos qué sucede.
todos los equipos. Aquí aparece el que está bien, llega al switch. ¿Y qué ha sucedido? No solo ha pasado el mensaje, algo más ha sucedido. Ha eliminado las colisiones. Ha No ha descartado. Exactamente, no ha propagado las colisiones. No le interesa. Fíjense. Entonces un switch tiene doble trabajo, no solamente conmuta, sino también elimina las colisiones, no las va a propagar. ¿Cuál será la solución obvia en esta red? Reemplazar todos los hubs por switches y no tendríamos problemas de colisiones. Muchas empresas, hasta la universidad, aún tienen hubs dentro de sus topologías, dentro de su infraestructura. Significa que por el tiempo no lo han reemplazado, por costos no lo han reemplazado, o por simplemente porque no saben técnicamente cómo funciona un hub frente a un switch. Y continúan con hubs. Y luego se preguntan, ¿por qué mi red es tan lenta? ¿O por qué tengo tanto problema? Etcétera, etcétera. Veamos otra tecnología que es un access point. Lo mismo, aunque podamos colocar en estrella, podríamos colocarlo en, como estaba el hub, ¿verdad? No importa. Se ve más interesante en estrella, vamos a dejarlo en estrella, simplemente porque entendamos un poco la lógica. Vamos a la simulación. La PC0 tiene que mandar un mensaje a la PC2. ¿Qué va a ocurrir con el access point? ¿Va a comportarse igual que el switch, igual que el hub, o va a tener su propio comportamiento? Va a tener su propio comportamiento. ¿Y cuál sería ese? Que primero envía y luego recibe. Entonces lo hace de forma 1 a 1. ¿Qué opinan los demás? Tiene que ver con la práctica que tenían que entregar ayer. Está bien lo que dice el compañero. O sea que la conexión es 1 a 1. No 1 a 1, sino que primero envía, digamos, la PC0 y al momento de enviar la PC0 espera un momento que otra PC para ver si otra PC más está enviando información Escuchó la antes. última parte. Que verifica si otra PC está enviando información antes de recibir. A ver, veamos entonces. ¿Qué ha sucedido? ¿Igual que el hub? ¿Igual que el switch? ¿O peor que ambos? Igual que el hub. No, Peor. peor. ¿Por qué peor? Porque ha vuelto a Porque la enviar el mensaje al mismo. Exactamente. Como es aire y está manejando omnidireccionalmente 360 grados, no va a discriminar quién ha mandado el mensaje. Entonces, si se fijan, el mensaje es despachado también al mismo originador. Peor. Esta es la razón por la que no deben usarse dispositivos inalámbricos cuando se puede cablear. En este tema vamos a ver el control de acceso al medio, o sea, es cómo es que el access point accede al aire, cómo lo canaliza, cómo crea turnos, etcétera, etcétera, de tal forma que evite las colisiones. Perdón. ¿Eso qué significa? Que el access point es peor que el hub. ¿Dudas desde ahí? Imagínense crear una red de access points y generar una serie de mensajes al mismo tiempo. Se generarían muchas colisiones, muchas. Vamos con esta simulación. Entonces, creo que se ha entendido claramente lo que es una colisión. Claro que ya se debía haber entendido cuando todos han dicho su nombre al mismo tiempo. Entonces, tenemos un canal, sea cable, sea aire, tenemos un canal
que necesitamos utilizarlo de forma de mecanismos o estrategias existen para acceder a ese canal. Existen dos, una que ya hemos revisado, que son las estáticas, y una que vamos a empezar a revisar, que son las dinámicas. Las estáticas aún se utilizan, existen todavía, pero las dinámicas son las que más deberían utilizarse. Las estáticas son las dos que hemos revisado como multiplicación por división de tiempo y multiplicación por división de frecuencia. Cuando hemos dado el ejemplo del tubo de agua, creo que ha sido la mejor forma de entender cómo se multiplexa por tiempo o por frecuencia. Es estático porque si se divide en 10 subcanales el tubo de agua, significa que a cada vecino le va a llegar un décimo. Si todos sus vecinos se han ido de vacaciones y nadie está usando agua, el vecino va a seguir recibiendo un décimo. Y no va a recibir los 10 décimos, porque no es dinámico. Lo mismo por tiempos. Vamos a suponer que la tubería de 10 pulgadas durante 10 segundos para cada vecino. A ese vecino le va a tocar un décimo de tiempo, es decir, 10 segundos cada 10 turnos. Si sus vecinos se han ido de vacaciones, lo mismo, no le va a tocar los 10 décimos de tiempo, solo un décimo. Va a recibir todo el caudal, pero por 10 segundos. Y tiene que esperar otra vez 90 segundos para que le vuelva a tocar. Entonces, es estático, ahí se entiende que es estático, no cambia. ¿Cómo es o cómo son las estrategias dinámicas? Estas se van a adaptar a lo que necesite. En el caso del agua, si mis 9 vecinos han viajado, probablemente yo tenga todo el caudal todo el tiempo. Es decir, el canal solo para mí. Existen 3 tipos de estrategias dinámicas. Las aleatorias o de contención. Contención significa que tenemos que contener colisiones. Tiene que haber un mecanismo que permita evitar, no evitar como tal, que permita gestionar, tratar, administrar las colisiones. Evitar es el caso de inalámbrico, por eso no he tratado de utilizar el término. También es aleatorio, pero es evitar colisiones. En el caso del cable es contener colisiones, administrarlas. También tenemos las distribuidas y las centralizadas. ¿Cuál es la diferencia? La primera es la que se usa. Seguimos usando esa. La segunda se ha utilizado en las redes IBM, que ya no existen. Y la tercera han utilizado otro tipo de redes que tampoco ya existen. Entonces, estamos con la primera. Pero vamos a analizar las 3. Bueno, aquí estamos explicando esto. La estática, multiplicación por división de tiempo o frecuencia, les he dicho cuáles son sus inconvenientes. La dinámica se va a adaptar a lo que vaya ocurriendo. Hay un canal único, las colisiones se observan, si es que existen, el tráfico es independiente, el tiempo puede ser continuo o por slots de tiempo, y se puede escuchar o no escuchar a la portadora. Es decir, hace rato les decía, ¿cómo sé que un canal está ocupado? Porque estoy escuchando. Entonces, a eso se refiere la escucha de portadora. Pero veamos un ejemplo más simple para entender estas 3 estrategias. La primera. El que quiere hablar, habla. El que quiere comunicarse, se comunica. Justamente esta videoconferencia, esta clase que estamos teniendo, es aleatoria o de contención. ¿Por qué aleatoria? Primero, si ustedes quisieran decir algo, están en desacuerdo o simplemente me interrumpen porque se está cortando la comunicación, ¿eso qué significa? Que podemos hablar cuando queramos. Que tenemos el control también. Exactamente, eso es aleatorio. Pero ¿cuál es nuestro protocolo? El esperar, el escuchar, el esperar que nos den un turno. Pero es aleatorio. Estamos utilizando una estrategia dinámica aleatoria. Porque si empieza a haber colisiones, cualquiera de ustedes hable al mismo tiempo. Les invito a hablar y ninguno habla. Porque no he escuchado bien, pero la idea era generar una colisión. Entonces, si hablamos al mismo tiempo,
Normalmente nuestro protocolo de contención, ¿cuál va a ser? ¿Callarnos? Claro, detectamos la colisión y nos callamos. Esperamos un tiempo adecuado y volvemos a hablar. Ahí estamos viendo la contención. Y como habrán visto, todos los nodos tienen el control en cada momento. Pero bueno, nuestro protocolo de contención evita que hablemos en todo momento, a menos que tengamos la necesidad de hacerlo o nos inviten a hacerlo. Entonces, cuando estamos en una sala presencial, también ocurre lo mismo. Vamos a suponer que tenemos una asamblea del curso porque el docente, no sé, está llegando muy tarde a sus clases o porque el docente exige más de lo que da, y no sé, y se reúnen los del curso. ¿Cuál sería el protocolo para poder participar de esa asamblea estudiantil? ¿Cómo se organizan? ¿Se ha cortado y no me he enterado o qué ha pasado? No. ¿Cuál sería la forma de organizarse en esa asamblea? Son 68 en este momento en sala. Supongan que los 68 están físicamente ahí. ¿Cómo se organizan para hablar mal del docente? El que quiera hablar, tal vez que tenga que levantar la mano. Ok, entonces un protocolo podría ser levantar la mano. Nadie tiene que cederle la palabra, pero levantar la mano todos se dan cuenta, los que están atrás, los que están cerca, que alguien ha pedido el turno de hablar. Y empieza a hablar. Y luego otro quiere hablar y levanta la mano. Y luego otro quiere hablar y levanta la mano. ¿Qué pasa si alguien está en desacuerdo con el que está hablando? Estaría ocasionando un caos o colisión. Ok, podría esperar a que termine de hablar, pero no le gusta lo que está diciendo, así que le interrumpe. Y sin levantar la mano, empieza a hablar. El que estaba hablando, como se siente agredido, no deja de hablar y levanta más la voz. Y el segundo también lo hace. Estamos provocando una colisión porque hemos roto el protocolo de contención. Y se está perdiendo la información. En una discusión de pareja, o sea, en una conversación de pareja, tenemos un protocolo bien establecido. ¿Qué significa? Nos entendemos, nos estamos comunicando. Pero cuando la conversación llega a la discusión, ¿qué sucede? Los dos quieren hablar al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces empiezan a elevar la voz o a hablar al mismo tiempo, o a gritarse. ¿Quién se entiende? Nadie va a Ninguno. entender nada. Ni siquiera van a escucharse a sí mismos. Hemos roto el protocolo de contención, pero es aleatorio. Nos nace hablar, lo hacemos. Queremos decir algo, lo hacemos. Eso sería la estrategia dinámica. Y es la que más se usa en redes. Veamos la estrategia distribuida. Eso quiere decir que solo un nodo tiene el control en cada momento. ¿Qué ejemplo podríamos dar de que solo un nodo tiene el control en cada momento? ¿Cómo podríamos cambiar la estructura de nuestra sala de clase para que solo uno tenga el control en cada momento? ¿Podemos ir rotando el turno para poder hablar? Ya, podría ser eso. Podría ser alfabéticamente o por los que aparecen. O sea, si ustedes están viendo mi pantalla, podría decir, a ver, empieza Rodrigo, luego Ever, luego Camila, luego Ariel, luego Iván, luego Elías, etcétera, etcétera, etcétera. Y puedo tener toda la lista aquí y de esta lista yo voy delimitando esta lista ordenada. Entonces, cada uno va a tener un turno para hablar. 67, ahora uno se ha salido. Entonces, estamos definiendo un turno para hablar. Mientras Franz Oropés esté hablando, Jaime Escobar no puede hacerlo, porque no le toca todavía. Cuando Iván Franklin esté hablando, Israel quiere hablar, ¿qué tiene que hacer? Esperar su turno. Esperar su turno, que significa que tiene que pasar por Jaime, Jason, Javier, etcétera, llegar al último, volver a empezar y tocarle a Israel. O sea, si se le ha pasado el turno, tiene que esperar que le vuelva a tocar. Ahora, en este esquema, ¿habrán colisiones? No. No. Directamente no habrían colisiones. Si queremos hacer
el ejemplo de la sala y la reunión que teníamos. Ahora vamos a ponerlo, por ejemplo, lo que ha ocurrido ayer en Humanidades. Ayer había una bulla bárbara porque se han peleado entre grupos de estudiantes. Entonces, ya no es una sala donde cuando uno habla, los demás escuchan. Ya es una gran cantidad de gente. ¿Alguien está con micrófono abierto? Es una gran cantidad de gente que ya es difícil que si alguien habla, los demás puedan escuchar. ¿Qué ocurre cuando ya tenemos una asamblea facultativa? Ya no es una reunión de un curso. ¿Cómo deberíamos comunicarnos? ¿Cuál sería el protocolo? ¿Centralizado? Sí, o sea, obviamente no es centralizado, es distribuido. Todavía es distribuido. Pero ¿cuál sería el protocolo en una asamblea? ¿Cómo participa en una asamblea? ¿Hay un orden en el que las personas tienen que hablar? ¿Una lista o algo así? No, todos quieren hablar, pero ¿cuál sería el protocolo para que sean escuchados? Uso de micrófono, hija. Exactamente. El que no tiene el micrófono puede hablar y puede ser su berrinche. Máximo le van a escuchar los que están a su lado, pero no toda la asamblea. Entonces, el que tenga el micrófono va a ser escuchado por toda la asamblea. ¿Qué significa el micrófono? El turno. ¿Qué significa el micrófono? El token. En el caso de las redes IBM, el token. El que tiene el token tiene el control. ¿Qué pasa con la última, la centralizada? Es el ejemplo más o menos como el que daba su compañero. Yo en mi caso, si quiero que participemos en forma centralizada, yo les pasaría una hojita, digamos Excel, la comparto y cada uno de ustedes, que con sus nombres si quieren, ¿no? Cada uno de ustedes si quiere puede colocar sí voy a participar en la lista. Pues yo agarro la hoja Excel y en orden alfabético de todos los que se han inscrito les digo, ok, empieza a hablar, no sé, por decir Fabricio, luego Iván, luego Jonathan, luego Paola, etcétera, etcétera. Los que se han inscrito. Terminan de hablar, contestan, entramos en debate, lo que ustedes quieran, y vuelvo a poner la hoja en blanco. Una segunda lista. Ahí se escriben Aleida, se escribe Ariel, se escribe Camila, y en ese orden hablan. Terminamos, otra vez paso la lista. Y ahí se inscriben otra vez Camila, Jason, John. Paso una cuarta lista, otra vez se inscribe Camila, esta vez Javier, Jezabel. Vuelvo a pasar la lista, otra vez se inscribe Camila, Micaela, Nicole. ¿Qué está sucediendo? Por un lado tenemos un orden. Estamos centralizando la participación, pero con un control único. En mi caso, yo. Yo paso la lista, yo cedo la palabra. Hasta tendría la opción de habilitar o deshabilitar micrófonos, por ejemplo. Pero ¿qué ha sucedido con las veces que he mandado la hoja y que se han inscrito para participar? A propósito, he citado un nombre. ¿Qué está sucediendo? Podría hablar en o sea, cada vez que se inscriba. Exactamente. O sea, uno puede hablar cada vez que quiera, pero inscribiéndose en el sondeo, en la lista. Y si ponemos alfabéticamente, siempre le tocaría a su compañera hablar. Por ejemplo, si va a estar primera en la lista, siempre va a hablar primero ella. No importa que se haya inscrito 100. Ella, en cada una de las listas, en cada participación, en cada turno, ella va a hablar al principio. Y si alguien está con, no sé, vamos a poner cuál está al final de la lista. Vladimir Orellana, por ejemplo. Vladimir va a ser, no importa que se inscriba en todas las listas, él tiene que esperar todos los demás que se hayan inscrito para hablar. A él le va a tocar el último turno, siempre. Y tal vez ya no tenga nada que decir, porque todo se ha dicho. Mientras que a la primera que se inscribe, que en este caso podría ser Aleida, va a ser la primera que hable siempre en cada lista. Entonces, si se fijan, hay ciertos inconvenientes. Esta es la forma en la que nuestro Congreso, por ejemplo, tiene el mecanismo para participar y debatir leyes. Este mecanismo, obviamente no lo han llamado centralizado, no tiene nada que ver con redes, pero ocurre de esa forma. Cuando tienen que debatir leyes en democracia plena, entre comillas, el presidente del Congreso genera una lista de oradores. Van a debatir una ley. Por ejemplo, la ley actual que está en disputa es la sobre ganancias ilícitas, creo. Pues vamos a suponer que citan a una sesión de Congreso de las dos cámaras, senadores y diputados, y se genera la discusión. Pero para la discusión nadie levanta la mano y habla.
tienen que generar una lista, entonces se maneja por sondeo. Genera una lista y el presidente del Congreso tiene que llamar uno por uno según la lista, pero obviamente les digo en democracia, porque normalmente lo que ocurre es que ellos llaman a los que les conviene o en el orden que les conviene. Están, a ver, ¿cuál es el término correcto? Están forzando a tratar el debate de una forma, restringiendo cosas. Entonces, si hablamos de democracia, tendrían que llamar en el orden que se han inscrito. Suponiendo que se acabe la primera lista, el primer orden, vuelven a mandar una segunda. Y cada uno va a tener que pasar ahí al atril y con micrófono para poder comunicarse. Que los demás silben, griten, no importa. Él tiene el control. Y en ese momento le ha dado un turno. Y el presidente va a decir, tienes, no sé, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos para hablar. Y luego de eso tienen que cortarle y pasar al siguiente. Ahí se generarán discusiones, no importa. Pero si se dan cuenta, tenemos un único nodo de control. Periódicamente se invita a transmitir por sondeo. ¿Está claro? Entonces vamos a ver el día, esta parte vamos a repetir mañana, el día lunes vamos a ver distintos mecanismos que ya entran en estas categorías, los protocolos mismos. No sé si tienen una consulta hasta aquí. Hay un micrófono abierto, sigo escuchando un eco. Vamos a ver entonces un video que tiene que ver con el creador de las redes Ethernet. ¿Alguien sabe cómo se llama? ¿Alguien sabe cómo se llama? Robert Metcalfe, junto con Vox, pero Metcalfe o Bob Metcalfe es el nombre que más suena cuando se habla de Ethernet, redes Ethernet, las que trabajamos actualmente, las cableadas. Ya saben que se llama Wi-Fi a las inalámbricas LAN, las Ethernet, la 802.3. Veamos, lo he puesto con subtítulos para que no necesiten escuchar el audio. No me acuerdo, creo que tienen el video en el Classroom, no recuerdo bien, pero lo que quiero es que atiendan y rescaten los elementos más relevantes. Yo voy a cortar mi micrófono para evitar interferencia. Y Disculpe, ingeniero, pero no se escucha el audio.
Ok, ¿qué podemos destacar del video? ¿Alguien me puede decir? La importancia del Ethernet en esos 30 años, bueno, más. Bueno, 30 años hace 15 años. Ya van a ser casi 50. Este video es antiguo, pero fíjense que aún en el video, ella preveía muchas cosas que iban a suceder. No existía 40 y 100 gigas. Se han dado 25, 40, 100 gigas, 300, 400 gigas que se está trabajando. ¿Qué otra cosa destaca? Que Ethernet está reemplazando bastantes otras tecnologías que, bueno, tal vez competían con ella. Bueno, es esa pelea que gana contra IBM. IBM manejaba el token ring. ¿Se acuerdan? Que les he mencionado eso. Pero Ethernet no iba a ganarle si se mantenía en topología en bus y con coaxial. Le ha ganado porque se ha cambiado a topología estrella y con cable UTP. ¿Y por qué le ha ganado? Justamente porque ya no se ha manejado el concepto ese de que si una máquina se arruinaba, toda la red caía, un elemento central podía manejar esto. Seguía manejándose broadcast, o sea, le ha ganado cuando era hubs. Imagínense con switches. Hubiese sido mucho más fácil la batalla. Le ha ganado con hub. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa se puede destacar? Vamos. Son casi 9 minutos de video. No me digan que nada más han entendido. La interacción entre la WAN y los dispositivos que tiene. O sea, lo que le Para llamo hacer- teleabismo. Ajá, ¿A cuánto se exacto. conectan ustedes más o menos en sus casas? Su proveedor de internet, ¿cuánto les da? Supuestamente me dan 40, 40 pero no es la megabits. velocidad real. Otros deben estar a 10 megabits, otros deben estar a 20 megabits. Otros tal vez desde sus teléfonos están, no sé, a una cantidad X, no importa. Fíjense, vamos a suponer 10 megabits. 10 megabits por segundo. Si ustedes estuviesen en la red local y tienen fibra óptica, como el San Simón, por ejemplo, está a 1 gigabit por segundo. 1 gigabit que tiene que salir por un embudo de 10 megabits. Y 10 megabits es reciente, pero tampoco es de hace años. 40 megabits es de semanas atrás, o sea, de un mes atrás. Estamos hablando de un embudo. Hay un abismo entre el ancho de banda de WAN y el ancho de banda de LAN, obviamente. ¿Qué otra cosa considera? ¿Para qué se ha inventado la red de Ethernet? ¿Qué es lo primero que querían conectar? Querían interconectar sus máquinas con Con una impresora. impresoras. Con impresoras. Ellos han inventado la impresora láser, pero han inventado algo más, que la destaca que después ha creado una empresa. ¿Qué cosa han inventado? La tarjeta de red, que la ha popularizado con la empresa Tricom. Las tarjetas que llegaban antes eran Tricom, las primeras. Pero también se ha estandarizado su idea. ¿Dónde se estandariza? ¿Dónde se estandariza? En la IEEE 802. Habla de una paradoja. ¿Cómo nace la idea de Ethernet? ¿Qué ideas toman antes? ¿Se cortaron? ¿Qué ha pasado? ¿No me escuchan? Estaba basado en una tecnología inalámbrica. Exactamente, se llama Aloha, es lo que vamos a ver el día lunes. Todavía se utiliza Aloha. Es antigua. Fíjense que ha dado origen a Ethernet, pero todavía se la usa. Se van a sorprender sobre eso. A partir de inalámbrico lo han llevado a alámbrico. Y él mismo dice
que ahora está volviendo a sus raíces, porque cuando se crea Wi-Fi, está volviendo de inalámbrico, alámbrico, inalámbrico. ¿Qué otra cosa destaca? Él dice que está decreciendo. ¿Por qué? ¿Por qué considera que está decreciendo? Esto es hace 15 años. Habla de los microcontroladores y que cada vez están aislados. ¿Pero qué es el Internet de las cosas? Más bien se está integrando mucho más. Entonces, hace 15 años su percepción era que se estaba empezando a separar elementos individuales de algún tipo de tecnología que permitía unir cosas en las casas, en las empresas, la domótica, ese tipo de cosas. Pero más bien se está integrando con el Internet de las cosas y las tecnologías que han salido. Entonces, este video, si ustedes quieren lo vuelven a ver, este video nos da una pauta de lo que se tiene actualmente, de dónde ha nacido y hacia dónde va. Y qué mejor escucharlo de su propio creador. No sé si tienen alguna duda. Pregunta.